Ok, buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Morales Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana con la carrera de Ingeniería Industrial con la materia Control Estadístico de Calidad. Es la tarea 1 de la unidad 4 del grupo Z con el profesor Miguel Ángel García Cano. Vamos a continuar con las preguntas y ejercicios, que son los siguientes. Dice, explique qué es el muestreo de aceptación. Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. 2. El muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas, en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos, cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficiente, buena como para no inspeccionar. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Ok, dice la 3. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Ok. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. Es el inciso A. Inciso B, requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. C. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación, es aplicable en pruebas destructivas, a menudo reduce el error de inspección y la monotonía, el rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Ok. Se comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos, como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria de lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, diámetros, etcétera, ¿no? Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal
estadístico frente a un valor de tabla, se aceptará o rechazará todo el lote. Ok. Dice la 5, ¿en qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Bueno, en este caso, en este punto, el 5 del muestreo doble, pues como aquí dice, se toman 2 muestras. En la primera muestra, si sale algún defecto o supera el límite de defectos, se podría tomar una segunda muestra para verificar nuevamente y así se toma una decisión si se acepta o se rechaza de acuerdo a, a la segunda muestra. Entonces por eso son 2 muestras. Aplica en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Dice, se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. Inciso A. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, fechas, etc. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Inciso C. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional, menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Dice la 7. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. Dice, la curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo. Ok. Aquí tengo esta curva de CO y aquí podemos verificar que del lado izquierdo en la columna Y o vertical dice la proporción de elementos defectuosos, el porcentaje de proporción y proporción de elementos defectuosos en lote entrante. Aquí lo tenemos. Entonces, esta es la manera de representar datos estadísticos, como lo indica. Vamos a continuar. Dice la 8. Apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale que tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Dice, al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación se obtiene planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, o sea, la cantidad de muestras, más rápido cae la curva.
no obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Ok, vamos a buscar la figura 12.5. Aquí, vamos a ver, parece que está aquí arriba. Mm, Me parece que es esta. Aquí tenemos la figura 12.5. Cuando n crece y C lo hace de la manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Cuando n es 60, C es 1. Cuando n, la cantidad de piezas, es 120, C es 2. Y cuando n es 240, C es 4. Por eso dice que cuando n crece y C lo hace de manera proporcional, o sea, también C crece. Cuando hay un plan de 60, tenemos como plan de aceptación 1, probabilidad de aceptación que es de 0.302. Aquí lo tenemos descrito. Ok. Dice donde se muestra la curva CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de la muestra. Entre más rápida la caída de la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con 4% de efectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las tres curvas de la figura 12.5 se tiene que plan n de 60 muestras. Tenemos como dato de aceptación es 1 y la probabilidad de aceptación es de 0.302. Cuando el plan n es de 120 muestras, tenemos en 2 y la probabilidad de aceptación es de 137. Y cuando es un plan de 240, tenemos 4 y la probabilidad de aceptación es de 0.035. Ok, continuamos. De esta manera, el último plan solo dejará pasar 3.5% de los lotes de referencia. Y aquí tenemos lo que nos indica la pregunta 8, cuando la curva cae. Cuando n crece y C lo hace de manera proporcional. Cuando la curva crece, en este caso es también la C lo hace. Entonces los datos son proporcionales. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Con base en estas propiedades de la curva CO, ¿es adecuado esta costumbre? Dice, no es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote del 10%. Por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son de 300, en un plan de 300 tenemos de n de 30 muestras y C es 0. Al igual que el de 500, el plan de muestra es de 50 y C es 0. Y de 800, n y
que es de 80 y de aceptación es 0. Entonces, en la figura 12.6 se muestran las curvas CO para estos tres planes. De allí se observa que estos tres planes obtenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0.05 o 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo, o sea, PA en cada caso es la siguiente. En N cantidad de lote de 300, la probabilidad de aceptación sería de 0.214 y en la de 500 la probabilidad de aceptación es de 0.0769 y en la de 800 la probabilidad de aceptación sería de 0.0165. Así, en el primer caso se aceptará 21.4% de los lotes, en el segundo 7.69%, que es este, por ciento, y en el último 1.65%, que es de 800, 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Ok, la 9. La 10 dice, comente el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Ok, para NSA es el nivel de calidad aceptable y NSL es nivel de calidad límite. Mm, Ok, dice nivel de calidad aceptable es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación que existe del NSA con el riesgo del productor alfa es de que un lote se puede rechazar aun cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 0.95, lo cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.05 y 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel que el NSA. Ok, de esta manera pues el objetivo de este dato estadístico es que se mejore la calidad del producto para que no haya problemas. El índice de NCL, nivel de calidad límite, es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Para el consumidor, pues este punto sería muy importante. Si un lote tiene calidad igual al NCL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general de 0.05 y 0.10, y a esta probabilidad se le designa con la letra beta. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria NSL no es cero y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a beta, se le conoce como riesgo al consumidor.
Ok, continuando con el punto 11, dice, se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2% con alfa, que es igual a 0.05, y el NCL del 5% con beta, que es el 0.10. Con base en lo anterior, bosqueje la curva CO que se requiere para el plan de muestreo. Bueno, aquí está representado la curva de operación característica, donde n es igual a 164. Ok, n es igual a 164 y c es igual a 4. Tenemos en la fila vertical, la probabilidad de aceptación de 0, 2, 4, 6 y 8, y 1 que equivale al 100%, y por ciento de efectivo verdadero del 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Dice, por medio de las tablas de Cameron, encuentre el plan que regulará este muestreo y explique su funcionamiento. Ok, para representar o para encontrar el plan, es necesario llevar a cabo este procedimiento con estas fórmulas. Para ello necesitamos saber cuál es el NSA, que en este caso nos dio que es 1.2, que es y representa lo que es el AQL del 1.2. El alfa es 0.05, el 0.05 que es el riesgo del productor, que es la cantidad que necesita el productor para poder trabajar y llevar a cabo una buena calidad. Y en este caso pide un 0.05, el nivel de aceptación, y el NCL, que es de 5, nivel de calidad límite es de 5, el 5%, y beta, que es el 0.10. Ok, aquí en este caso sí podemos observar en lo que es beta, que corresponde al riesgo del consumidor, pide como 0.10 de porcentaje, es más alto, ya que pues ellos quieren asegurar que el producto vaya con eh, una buena calidad, pero en este caso el, el proveedor o el fabricante necesita un porcentaje mucho menor para poder enviar una calidad más viable, más efectiva, que en este caso es el 0.05 o el 5%. Y continuamos para obtener la probabilidad, es igual a NSA, que es 1.2, nivel de calidad aceptable, que es 1.2, se divide entre 100 y tenemos como resultado el porcentaje de probabilidad de 0.012. Entonces se continúa para obtener la R. La R es igual a P2 sobre P1. Entonces tenemos que P2 corresponde a 0.05, que es el alfa, 0.05, dividido entre P1 que se obtuvo de esta división, que es 0.012, y se obtiene 4.167. Entonces el valor de R más cercano a 4.167 es 4.06,
En este caso, 4.6. Vamos a ver en esta tabla. 4.6. Aquí lo tenemos, que es el 4. El valor de R más cercano a 4.167 es 4.06. El valor de R para tenemos 4.06, que corresponde a un C de 4. Aquí lo tenemos. De C se observa que es 4, entonces es lo mismo que estamos viendo aquí, es 4. Ese es el plan de muestreo que se obtiene para lo que es el inciso B. A la derecha de R encontramos el 4.06, que ya lo vimos, y en la columna de NP1 se encuentra que NP es igual a 1.97, que en este caso es este NP1 que es 1.97. Aquí lo tenemos. Así que n es igual a, entonces se obtiene lo que es la n, que es 1.97 dividido entre 0.012 que se obtuvo de P, o 0.012, y esto es igual a 164. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es la cantidad de piezas, que es de 164 con 4 muestras de límites para aceptar. Este es el plan de muestreo que se obtuvo. Entonces dice, obtenga una forma más o menos exacta de una curva CO, de la curva CO para el correspondiente plan, apoyándose en tablas o con ayuda de Excel. Bueno, en este caso me parece que se hizo con Minitab. Dice curva de operación características OC, que es N164 y C es igual a 4. De esta manera se representa con la curva CO por, por ciento de efectivo verdadero y probabilidad de aceptación. Entonces, cuando la probabilidad de aceptación es alta, la proporción de la curva también va de la mano a la probabilidad de aceptación en lo que es en defectos. Dice, el plan de encontrado no acepta lotes con el 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a la inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por bueno, el porciento defectuosos promedio no será mayor que el 1.33 del 1% en la QL. En la redacción inicial del problema se supuso que los lotes eran del tamaño grande. Dado el tamaño de la muestra, ¿cuál debe ser el tamaño del lote para que se siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se deben muestrear 164 ítems de cada lote de 1000 piezas y que el lote se aceptará sin más inspección. Si el número de ítems malos es menor o igual a 4, usando tal plan, un lote conteniendo 1.2% de ítems defectuosos será rechazado. Solo 3.3
de las veces, mientras que un lote contenido del 5% de ítems defectuosos será aceptado. Solo el 6.5% de las veces. ¿Ok? Dice la 12, el riesgo del productor está definido por alfa, que es igual a 0.05 para un NSA, que es igual a 1.5%, y el riesgo del consumidor está definido por beta, que es igual a 0.10 para el NCL, que es igual a 4.6. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Ok, tenemos el NSA que es de 1.5% y el NCL que es de 4.6 y el beta que es de 0.10. Entonces, para obtener P se hace que el NSA, que es el 1.5, se divida entre 100 para obtener como resultado 0.015, que esto corresponde a P1. Entonces, P sub 1. Entonces, para obtener R, eh, obtenemos que P sub índice 2 es igual a 0.046 dividido entre P sub 1, subíndice 1, que es de 0.015, que es lo que nos dio aquí. El resultado nos da 13.067. Entonces, el valor de R más cercano, al obtener estos datos, nos apoyamos con la tabla para verificar el valor de R, que es el más cercano al valor que nos dio, que es de 3.067. Entonces, agarramos como indica acá, el 3.21, ya que no está exactamente este valor. Entonces, si nos vamos a la tabla y buscamos el valor más cercano, que es 3.21, que es este, y tenemos un dato de C, que es de 6. Acá dice en la columna de C, se observa que C es igual a 6, y a la derecha de R de 3.21 en la columna de NP subíndice 1 se encuentra que NP subíndice 1 es igual a 3.28. Ok, estamos en esta fila 3.21 y en la columna de NP subíndice 1 encontramos que es 3.28, como lo dice acá. Entonces, así que para encontrar el plan de muestreo, entonces se saca buscando la n, que n va a corresponder a la cantidad de muestras a inspeccionar. Entonces se divide 3.28, que es el NP subíndice 1, 3.28, dividido entre P subíndice 1, que es de 0.015, y nos da como resultado 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es N, que es lo que nos dio de 65 muestras, y C, que es de 6, que nos indica acá. Así es como se obtienen esos datos para tener lo que es un plan de muestreo simple. Dice la 13. Para medir la eficiencia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Dice el inciso A, un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques
inspeccione los lotes y que aplique un NSA de 2.5%. O sea, el cliente pide un NSA de 2.5% y el NSA es el nivel de calidad aceptable, que es del 2.5%. De acuerdo con esto, con la tabla de Cameron diseña un plan apropiado suponiendo un NSL del 5%, nivel de calidad límite y tamaño de lote grande. O sea, se pide un lote grande y recordando la pregunta nos pide que la eficiencia de un proceso, para medir la eficiencia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. Se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. ¿Ok? Tenemos en el índice, en el P subíndice 1, que es igual a 2.5 y se divide entre 100 y nos da como resultado 0.025. 0.025 y obtenemos el P subíndice 2, que es igual a 5, que en este caso es el NCL, que es el 5%, dividido entre 100 y obtenemos el 0.05. Para obtener R, dividimos 0.05, que corresponde al peso índice 2, dividido entre P subíndice 1, que es 0.025, y nos da como resultado que es C2. Por lo tanto, el tamaño de muestra es igual a 0.025, que esto es igual a 465.2 a 466, redondeándolo a 466. Muestras con aceptación de C, que es igual a 17. Entonces, al realizar este ejercicio con la curva de calidad saliente de promedio para un tamaño de muestra, en este caso yo le puse un tamaño de muestra de 492 y da como número de aceptación, o sea, los números de aceptaciones, que es 18. Esto es redondeó a 18, pero en este caso en el ejercicio nos indica que es una muestra de aceptación de 17, que es entre 465 a 466. 465 a 466. Entonces yo al ingresar los datos le puse 492 y por esa razón es que redondeó a 18 números de aceptación. Entonces 492 y aquí es 465 a 466. Entonces arroja muestras de aceptación de 17. Ok, continuando con el inciso B, obtenga la curva CO para el plan. Bueno, si nosotros nos vamos y buscamos en la tabla estos datos, tenemos que entre 4 tamaño de muestra de 0.025, entre 4.65 y 4.66, vamos a ver, 17.
ver, es el 11.63. El 11.63. Tamaño de muestra es de 0.025. Aquí tenemos esta tabla. Esta del inciso B corresponde a esta tablita, que es el ejemplo que tenemos en el archivo. Lo tenemos de este lado y tenemos valores en C que es igual a 2 y los valores de P. Aquí nos indica el punto 0.25, que en este caso corresponde a este punto 0.25. Tenemos de 7.31, 50, 7.31. Ok, aquí lo tenemos. 7.31, 50, 75, 1, 79, el valor de P. Okay, 2, 6, el 7, 84, el 9, 61. Entonces, continuando, dice, si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21, la probabilidad será de 75% de aceptación, pero si el nivel de calidad es de 3.79, la probabilidad de aceptación será de 50%. Dice, ¿qué opina de la utilidad del plan en este caso? Es muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y de diferentes niveles de calidad para elegir. Ok, continuando con el 14, dice, ¿cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en la tabla de 1000 STD 105E? Dice, su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario. En el caso de los niveles especiales de inspección, ¿cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105E tenga planes normal, reducido y severo? Dice, la finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace se debe penalizar. Okay, aquí tenemos esta imagen en donde podemos observar los cambios en un muestreo. Cuando un proceso se inicia,
cuando se va a iniciar un proceso por primera vez, cuando pasa con el proceso de validación, cuando se termina y la validación es aprobada, entonces el proceso cuando se inicia por primera vez de manera normal, se, se obtiene la conclusión de que se va a trabajar con un nivel de muestreo normal, porque es cuando se está comenzando, cuando comienza un proceso, entonces se toma con el nivel de muestreo normal. Y acá nos indica que 10 lotes consecutivos aceptados eh, en este nivel de muestreo, después de los 10 lotes consecutivos aceptados, se baja el nivel de muestreo a reducido. Entonces, estando en el nivel reducido, el, se puede decir que el nivel de muestreo es más confiable, el proceso está normal y está trabajando bien. Entonces, cuando hay cuando hay un lote rechazado, de acuerdo al lote aceptado, que es ese 10 de 1.4, es una producción irregular, por lo tanto se puede regresar al nivel de muestreo normal. Si estamos en el nivel reducido y obtenemos un rechazo o dos rechazos, de acuerdo al proveedor, se puede considerar que se suba el nivel de muestreo que es a riguroso. O cuando estamos en el nivel normal y hay dos rechazos en 5 lotes consecutivos, se sube el nivel de muestreo a rigurosa. Entonces, estando en nivel riguroso, se puede decir que el nivel de inspección es más alto. Por lo tanto, se va a requerir más piezas para inspeccionar, al igual que si suben la cantidad n de muestras, también va a subir lo que son el nivel de defectos. Entonces, después de 10 lotes permaneciendo en riguroso, para acá nos indica que cuando se logran 10 lotes rechazados continuamente, el proceso se para, ya que no está en óptimas condiciones para continuar trabajando, ya que está generando mucho producto de mala calidad o que es un riesgo para el consumidor. Entonces, cuando estamos en este nivel de muestreo riguroso y hay 10 lotes rechazables o rechazados, entonces se para el proceso. Se podría considerar que en este punto se puede tomar medidas de contingencia, o en este caso, en el trabajo donde yo laboro, cuando suceden estos casos, se llega a un punto de donde se tiene que activar, activar lo que es el CAPA. El CAPA corresponde a que el producto o el proceso tiene muchos reclamos del cliente o que ha recibido fallas en el consumidor, y por lo tanto, como está provocando problemas al consumidor o al comprador, por lo tanto se activa lo que es el CAPA, y el CAPA es como una medida de contención en donde se va a estar monitoreando de una manera más profunda y más delicada, obteniendo eh, mejores resultados y conservando lo que es un nivel de muestreo muy alto. En este caso se podría considerar que sería el riguroso o una inspección al 100%, para de esta manera pues continuar con el proceso, pero con medidas más restringidas, ya que se activaría lo que es el CAPA, y el CAPA corresponde a que el producto ha tenido problemas con el usuario o ha tenido quejas de cliente. Entonces,
Para eso se utiliza el CAPA, para que se siga trabajando, pero con medidas más restringidas para que el proceso sea confiable. En este caso se utiliza este método del CAPA porque el producto es necesario, el producto lo está requiriendo el cliente y para ello se utiliza el CAPA para seguir trabajando, pero llevando a cabo este procedimiento. Así es como funciona el sistema de cambios de severidad en el muestreo. Continuando, dice cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD de 105E para obtener planes de muestreo. El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método de Cameron garantiza de manera exacta el NSA, el nivel de calidad aceptable, mientras que el NSL solo lo refiere de manera aproximada debido al tamaño de muestra es redondeado. Los tamaños de muestra seleccionados para usarse en 1000 STD-105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestras son posibles. Los tamaños muestrales en 1000 STD-105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NSA dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Dice, un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 piezas usando un NSA, un nivel de calidad aceptable del 1%, con una probabilidad de rechazo de alfa de 0.10. Dice, use el 1000 STD 105E y determine los planes de muestreo para C0, 1 y 2. Para N, que es 1000 piezas, según el nivel de inspección, que en este caso se va a utilizar el nivel de inspección 2, y el código es J, que para un muestreo reducido, normal y el otro severo, o en este caso riguroso. Ok, aquí nos está dando ya, nos está arrojando los datos, vamos a verificar en la tabla. Entonces nos vamos para abajo. Dice que en un muestreo de 1000 piezas se va a utilizar el nivel de inspección 2 con el código J. Vamos a ver, nivel de inspección 2. Son 1000 piezas, entonces vamos a agarrar de 501 a 1200. Entonces nosotros nos vamos hacia la derecha y buscamos el nivel de inspección, que es, en este caso nos indica que es el 2 y nos arroja la J. Entonces aquí nos indica que es la J y vamos a verificar para un muestreo reducido, será de N32. Vamos a ver, para ver el plan de muestreo que se llevará a cabo a partir de estas 1000 piezas para asegurar lo que es la calidad del producto que se está requiriendo. Entonces vamos a ver J y nos vamos a ir a la tabla. Vamos a iniciar con esta que es la tabla de para obtener el nivel de muestreo normal. Entonces aquí nosotros vamos a buscar lo que es la letra J que nos indicó la J y nos da un tamaño de muestra N que vamos a tomar. El plan de muestreo va a ser de 80. Tenemos 80 y nos pide que es el 1%.
En este caso aquí nos indica que es del 1%. Tenemos acá. Entonces, si nosotros agarramos la J con el 1%, tenemos este dato. Vamos a buscar el punto de intersección entre la J y el AQL o el nivel de calidad aceptable, que es del 1%. Entonces tenemos que se va a aceptar, se van a aceptar dos piezas, dos defectos, pero se van a rechazar con tres. Entonces 2 y 3. Y para lo que es el muestreo normal, y aquí nos indica que es 80, se aceptan 2 y se rechazan con 3. Y es así como está acá, se aceptan 2, se rechazan con 3. Ahora continuamos con el siguiente. En la nivel de muestreo riguroso o severo o severa, nos indica, a ver, nos vamos a la J y nos da un tamaño de muestra que es de 80. Entonces, en este caso es 80 y en el normal fue de 80 también. Tenemos en el normal que nos da una cantidad de muestreo de 80 y en el severo que nos da también de 80, solo que cambia con cuántas piezas cuántos defectos se van a aceptar y con cuántos se va a rechazar todo el lote. Entonces aquí tenemos en el nivel de muestreo severo nos indica que es 80 y nos vamos en el punto de intersección que es de 1 y 2. Entonces aquí vemos en este punto de intersección de 1% nos indica que se va a aceptar un defecto y se va a rechazar con 2. Se va a aceptar un defecto y se va a rechazar con 2 de un total de 80 piezas. Ok, en este caso, en el nivel de inspección riguroso, nos pide la misma cantidad de muestreo que en el nivel normal, solo que en la cantidad de defectos para rechazar nos pide que es 1, por lo tanto es más estricto que en el nivel normal, ya que aquí nos pide 2 para rechazar el lote y aquí nos pide 1. Entonces, entre más alto el nivel de inspección, es más bajo la proporción de defectos, que es de 1, y se rechazan con 2. Aquí se rechazan con 3 y aquí con 2. Ahora continuamos con el reducido, que nos indica el reducido. Tenemos el reducido, la letra J, y el tamaño de muestra que vamos a tomar es de 32 de esa cantidad de 1000 piezas. Son 32 muestras que vamos a tomar. De estas 32 muestras que nos pide, vamos a permitir un defecto, pero vamos a rechazar con 3. Entonces, si nosotros encontramos un defecto, el lote no se rechaza. Pero si encontramos en proporción a las 32 muestras que se van a tomar del lote de 1000 piezas, si encontramos 3 defectos, se rechaza todo el lote, las 1000 piezas. Entonces, a ver, aquí dice en la intersección, nos pide que con uno se acepta con un rechazo, con un defecto, y se rechazan con 3. Se acepta uno y se rechazan con 3. Estos son los mismos datos. Dice el inciso B, si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué? Seleccionaría el muestreo normal, ya que está queriendo iniciar con el plan, dependiendo del comportamiento del proveedor, según las reglas que proporciona, el método cambiará de uno al otro. Bueno, en este caso yo seleccionaría el plan de muestreo, el nivel de muestreo normal, tal como lo indica aquí, ya que se está queriendo iniciar con el plan, dependiendo del comportamiento del proveedor según las reglas que proporciona el método cambiará de uno al otro. ¿Ok? Coincide a lo que por mi parte también sería lo mismo. Continuamos con el 18. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000 STD 105E
en el que usan un nivel de calidad aceptable de 1.5%, conteste lo siguiente. Suponiendo los lotes de 12.000 piezas usando un nivel de inspección normal, encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplicarán. Para este tamaño de lote se usará el código de la letra M. ¿Ok? Suponiendo el lote de 12.000 piezas con el nivel de inspección normal. 12.000 piezas. Vamos a buscar que dentro de qué rango están las 12.000 piezas. Tenemos que dentro de 10.001 piezas a 35.000 piezas está dentro de estos rangos las 12.000 piezas que nos pide como el lote. Un lote de 12.000 piezas. Entonces vamos a tomar el nivel normal con usando el nivel de inspección normal 2. ¿Ok? 10.000, aquí 12.000, entonces vamos a tomar el nivel de inspección 2, que es este, y nos arroja la letra M, que en el ejercicio nos indica que es la letra M. Entonces vamos a buscar el plan de muestreo para normal, para reducido y para severo. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo así. Oh, no se puede. Bueno, vamos a continuar así. Ok, dice, vamos a ver primero, bueno, nos dio la letra M, vamos a iniciar con el normal. La letra M, aquí lo tenemos, y nos arroja un tamaño de muestra de 315. Tenemos el nivel normal de 315. ¿Con cuánto se acepta y con cuánto se rechaza? Del total de 12.000 piezas que nos indica del lote, 12.000 piezas, vamos a agarrar un tamaño de muestra de 315 para inspeccionar. Dentro de estas 315 nosotros vamos a aceptar, nos pide 1.5, por lo tanto es este. Aquí tenemos el punto de intersección. Nos pide el 1.5 de nivel de calidad aceptable, del 1.5%, por lo tanto, en el punto de intersección tenemos que de 315 muestras que vamos a tomar del total del lote que es de 12.000, vamos a aceptar 10 defectos, pero vamos a rechazar con 11. Y aquí tenemos que son aceptable 10 defectos y rechazamos con 11. Vamos a continuar con el siguiente. El siguiente es el severo. Entonces nos vamos a la letra M, buscamos el código de la letra. Para el tamaño de la muestra buscamos la letra que es la M y nos pide también un tamaño de muestra de 315 para el nivel severo, que viene siendo la misma cantidad que nos arrojó en el nivel normal. Aquí está, 315, 315. Pero como en el nivel severo es más estricto, por lo tanto nos van a pedir menos piezas. Supongo, vamos a ver, 315, buscamos el punto de intersección con el 1.5% del nivel de calidad aceptable. Nos pide que aceptemos 8 defectos y rechacemos con 9. 8 defectos vamos a aceptar y vamos a rechazar con 9. En el plan normal, en el nivel normal nos indica que vamos a aceptar 10 y en el severo vamos a aceptar 8. En el normal vamos a rechazar con 11 y en el severo vamos a rechazar con 9. Entonces, cuando se utiliza el plan de muestreo severo o riguroso, como lo llaman, es más estricto, por lo tanto, es, son menos piezas que se van a utilizar para rechazar el lote o para aceptarlo. Se aceptan
8 defectos y se rechazan con 9 defectos. ¿Ok? Y el plan reducido, vamos a ver, creo que continuamos con el reducido, con la letra M, pide 125 muestras del lote de 12,000, 125 y es menos, y con el 1.5 se aceptan 5 defectos y se rechazan 8. 5 defectos y se rechazan 8. Ahí lo tenemos. Dice el inciso B. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje defectuosos mayor al 1.5. Explique. Dice, recordemos que el NSA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre el 89 y el 99. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea, el empaque del lote y su accesibilidad. Inciso C. Si el tamaño del lote en lugar de 12,000 fuera 32,000, compruebe que de acuerdo con el 1000 STD 105E, el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Y la respuesta es, a ver, la 18, dice, la respuesta dice, ocurre porque ambos tamaños de lote se encuentran en el mismo rango, ¿ok? Dice que de 12 fuera 32,000, en lugar de 12 fueran 32,000. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla donde están los rangos de las cantidades, tenemos que a partir de 10,001 piezas, tenemos como límite para poder trabajar de 35,000 piezas. Este es el límite que tenemos para conservar el nivel de muestreo o el plan de muestreo que se va a obtener, porque es la misma, el mismo código que es la M, ya que si aumentamos una pieza más, entonces cambiaríamos a la letra N, y la letra N trae un muestreo, una cantidad de muestreo diferente. Entonces cada letra pueden ser probablemente las mismas eh, tamaño de muestra, pero en cuestión de defectos con las que se van a aceptar o rechazar, puede que cambien. Entonces, no es viable hacer un dato personal de que pues atinarle, entonces no es viable tomar consideraciones humanas, por lo tanto es mejor asegurarse con la tabla, con los límites. Si yo voy a trabajar un lote en una máquina y para el cliente, digamos que se ocupan 11,000 piezas, entonces yo necesito trabajar exactamente las 11,000, o tengo que estar dentro del rango que es entre 10,001 a 35, o sea, tengo que estar en el rango donde me corresponde trabajar las 11,000 piezas que pide el cliente para mantener en sí este plan de muestreo. Ese es el dato que nos indica aquí, que no cambia porque está dentro del rango de las cantidades, lo que es la de 32, y el límite es de 35,000, entonces 32 está dentro de este rango, por lo tanto se mantiene el mismo plan de muestreo. Y continuamos con el 19. Dice, si el problema anterior, el NSL deseado es 5%, encuentre el plan de muestreo adecuado usando la tabla de Cameron. Bueno, se sabe que el P su índice 1 nos pide que es del 1.5. Dice, si en el problema anterior el NSL deseado es de 5%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Ok, del 1.5. Tenemos que aquí nos indica que es el NSA del 1.5, que corresponde al P subíndice 1, el 1.5, se divide entre 100 para obtenerlo en manera decimal el porcentaje, que es de 0.015.
y se obtiene el P sub índice 2, que es igual a 5, que en este caso es el 5% del NSL, que es el nivel de calidad límite del 5%, pasándolo al número decimal, que es dividirlo entre 100 y nos da 0.05. Se hace este proceso para obtener lo que es R, y con el R vamos a obtener el nivel de C. La cantidad de muestras. Entonces vamos a ver que es R es igual a 0.05, que corresponde al peso índice 2, dividido entre el peso índice 1, que es de 0.015, y obtenemos que es 3.33. Entonces nosotros nos vamos a la tabla y buscamos este dato más cercano al 3.33. A ver, veamos, 3.33. Ok, 3.13, 3.71. Tenemos 3.28. Vamos a ver, 3. Veamos. 3.28, aquí lo tenemos. Tenemos el 3.28, que es el más cercano de PA, P subíndice A, de 3.28. 3.28, y el tamaño de muestra se obtiene dividiendo el PA, que es 3.28, entre 0.015, que corresponde al nivel de calidad aceptable, que es de 1.5, 0.015, y obtenemos que es 218.66, que está entre 218 y 219. 218, que es 219. 219 muestras con aceptación de C, que es igual a 6, que aquí lo tenemos, con aceptación de es igual a 6. Entonces aquí tenemos, en esta fila tenemos todos estos datos que nos sirven para tener la tabla de Cameron. Entonces dice tamaño C06, tenemos que es 380. Tenemos 15.6, 2.03, 2.81, 2.03, 2.81, 3.28, 3.89, 3.89, y así sucesivamente. Corresponde a la fila que viene siendo al C, que es C es el límite de aceptación, que es de 6, corresponde a estos datos, hasta 15.6, que es el 15.6, que corresponde, a ver, 0.071. Probabilidad, tenemos la probabilidad de aceptación, como lo indica aquí. Tenemos con el 15.6 tenemos la probabilidad de aceptación de 0.005. Entonces,
obtenemos estos datos y dice, este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. Ok. mm, ok, continuando. Aquí tenemos esos datos que tenemos aquí. Entonces, continuando, tenemos, ok, aquí tenemos 6. Dice, mediante un 1000 STD 105D, un inspector general de servicio de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Ok, dice 105D. Vamos a ver, en el caso del inciso A, nos pide que es de 125, que son tamaño de lote, es 1400. Vamos a ver, 1400, lo tenemos en 1200 dentro de este rango, pero vamos a tomar nivel de inspección, nivel 2. Vamos a ver, el nivel 2, 1400, el nivel 2, que es la letra K. Ok, vamos a ver, es la letra K, aquí lo tenemos. Vamos a ver el siguiente, que es con el nivel 1, 115. 115, vamos a ver, está dentro de este con el nivel 1 y es la letra, la letra D, o el código es D, y aquí lo tenemos, D. Y el otro es con el nivel 3. Los otros dos son con el nivel 3. Uno es con una cantidad de 160,000. Nivel 3 de 160,000. 150 está dentro de esto. Entonces obtenemos que es Q. Y obtenemos que es Q acá. Y el otro es con el 3 también, pero pide con una cantidad de muestra de 27, que está aquí. De 26 a 50 tenemos que es la letra E. Tenemos la letra E. Bueno, aquí ya encontramos los códigos. Vamos a ver si es aceptable, con cuánto se acepta y con cuánto se rechaza. En el caso de inspección severa, normal, reducida y normal. Ok, vamos a ver el primero, que es 125 normal. A ver, vamos a ver normal. Está aquí. Ok, vamos a buscar el normal. En el normal nos indica, vamos a agarrar a 2, que es en este caso el inciso B, que es la letra D. El código D, aquí lo tenemos, y nos pide una cantidad de muestreo que es de 8. Tenemos una cantidad de muestreo que es de 8, con una QL de, que es la B, 8 de 0.65%. Es 8 y con una QL de 0.65, y este va a ser, es este. Entonces vamos a agarrar, entonces como tenemos acá de 8, nos indica que vamos hacia abajo, por lo tanto vamos a tomar, vamos a aceptar 0 rechazos y rechazamos con un defecto. No se va a aceptar ningún defecto y se va a rechazar con un defecto. Entonces ese es para el caso de una cantidad de 115 muestras, no se acepta ningún defecto y se va a rechazar con 1. Entonces
Aquí lo tenemos. Como podemos observar, cuando la flecha, eh, cuando la flecha nos indica que nos vayamos hacia abajo, entonces nosotros vamos a seguir hacia donde la flecha nos indica. En este caso nos pide que nos vayamos hacia abajo y vamos a tomar este dato que es acepto 0 y rechazo con 1. Entonces, continuamos con el otro que es, estamos en el normal, vamos a agarrar este con el normal, que es el inciso D, que son 27 muestras. 27 muestras, está, ok, vamos a ver, el código es la E. Código es la E, tenemos 13. Nos pide un tamaño de muestra 13, aquí lo tenemos, 13, y se acepta 0,1, 0,1 y se rechaza 1,2. A ver, 13 con, a ver, el AQL 2.5. Tenemos el AQL 2.5, el 13, que en este caso viene siendo el segundo, 2.5, este es 1, 2. Bueno, en este caso llegamos a este punto. Aquí la flecha nos manda que podemos aceptar con 0 y rechazar con 1, y también podemos aceptar 1 y rechazar con 2, tal como indica aquí, 0 con 1 y 1 y 2. Aceptable 0 y 1, 0 y rechazo 1 y 1 rechazo 2. A ver, aquí lo tenemos, 13 es el segundo de acá, tenemos el primero y el segundo. Entonces quedó en medio. Si quedó en medio, sí, esto queda así. Vamos a continuar con el tercero. Nos vamos a ir a ver, este es normal. Vamos a continuar con el de abajo, a ver cuál es. Es el severo. Entonces, el severo nos pide que es el severo. Es este, el inciso A. El código es el código es K y el AQL es 1.5. El código es K y el AQL es el 1.5. Entonces tenemos que es este. Este es el punto de intersección. Aceptamos 3 defectos y rechazamos con 4. Aceptamos 3 defectos y rechazamos con 4. Aquí lo tenemos. Y nos pide una cantidad de muestreo de 125. De esta cantidad de 125 muestras, nosotros vamos a aceptar 3 defectos, pero vamos a rechazar con 4 defectos. ¿Está? Y por último nos vamos al reducido, que es este, el inciso C, con el código Q y el AQL .40. Que este es Q, es esta fila, okay, es esta fila, y con el AQL .45. A ver, punto 40. Es el punto 40, lo tenemos aquí. Es este, el punto de intersección es este. Entonces aquí nos indica que aceptamos 5 defectos y rechazamos con 8 defectos. Aceptamos 5 defectos y rechazamos con 8 defectos. Y nos indica que vamos a tomar una cantidad de muestras de 500 y vamos a tomar una cantidad de muestras de 500, como lo tenemos acá. Así es como se obtienen
Los planes de muestreo para estos ejercicios. Estos datos son muy importantes aprenderlos y profundizarlos mucho más. A lo mejor no pude profundizar de una manera más adecuada, pero está claro que el objetivo es obtener planes de muestreo adecuados para ciertos procesos y tomar una decisión más coherente, más realista, porque el objetivo de estos planes o niveles de inspección es asegurar el producto, asegurar de que cumplan con los requerimientos del cliente o del usuario más que nada. Y el objetivo es la calidad del producto. Entonces, estos niveles de inspección o planes de muestreo que se obtienen con estos datos son muy importantes. Yo los estoy llevando a cabo en mi trabajo, lo que es la tabla de Aqueles, los rangos en cuestión de cantidades para tomar lo que es el plan de muestreo. Lo sé trabajar en mi trabajo, lo trabajo, bueno, en este caso lo trabajo muy bien, ya que lo estoy viendo en la manera práctica y es muy interesante verlo y profundizarlo un poco más aquí. De hecho, me gustó mucho saber sobre estos datos porque yo estoy en un trabajo en donde estoy involucrado con productos médicos y saber estos datos es muy importante para poder obtener datos realistas y que sean creíbles y pues más que nada asegurar buenos productos para el comprador y el usuario. Muchas gracias.